Hola, soy Raúl, creador de Volunteers to the World, un proyecto para enviar voluntarios a lugares donde han habido desastres naturales. Mi misión es reconstruir con proyectos antisísmicos y sostenibles colaborando con trabajadores locales. Mi camino con Volunteers to the World empezó siendo exactamente eso, un voluntario, trabajando con pequeñas ONGs que estaban haciendo lo posible por ayudar a gente que había perdido mucho en los terremotos que sacudieron Nepal durante el 2015. Me sentí feliz de poder aportar mi experiencia y formación en construcción allí donde más la necesitaban. Siempre he querido un mundo mejor y pienso que ayudando a otros es la mejor forma de construir para tenerlo. He vivido casi una década con muchas personas de múltiples países, me enamoro de todas sus culturas y al final, seas de donde seas, a todos nos gusta poder disfrutar de la vida que tenemos. He visto lo que es que haya ayudas que estén de moda y de repente dejen de estarlo. Un país no se arregla de un día para otro y tristemente el mundo está repleto de las secuelas de desastres que han dejado sin casa, escuelas, hospitales, etcétera, a personas que se han visto sobrepasadas por el planeta. En la reconstrucción de países que han sido derribados por desastres naturales, todas las manos que llegan son necesarias. Aún y así, acompañadas de experiencia y formación en construcción, en este caso, marcan una mayor diferencia y generan más cambio. Con Volunteers to the World ayudo a iniciar proyectos, hago su seguimiento y colaboro en su construcción con ONGs que están en el lugar. También involucro a personas locales y formo a gente del lugar para construir con otras técnicas y de forma en la que reaprovechen los materiales que tienen allí de toda la vida. No solo hay que dar los peces, debemos enseñar a pescar para que nuestra ayuda tenga un mayor impacto en la recuperación de un país. Con las donaciones ayudas a hacer posible que vaya como técnico especializado a construir, desarrollar y dar formación, aparte de llevar directamente los recursos al proyecto. Hay veces que no sabemos dónde van a parar los recursos de las grandes ONGs, que a veces están más burocratizadas. Aquí, al menos, lo que te aseguras dando un poco de ayuda es el que se vaya haciendo un seguimiento del proyecto, lo puedes ir viendo a través de internet, en el blog voy actualizando con páginas y explicando lo que se va haciendo en el día a día. Y bueno, por mi parte, yo lo que desarrollo allí es, parte de colaborar en los proyectos, doy formación a la gente en otras técnicas, en formas de construir antisísmica, que sea más sostenible. Y así, de ese modo, ellos pueden empezar a también no únicamente intervenir en el edificio que están construyendo, sino después, cuando se van a reconstruir sus propias casas, estás extendiendo de algún modo toda esa ayuda de una forma más efectiva. Y podría decir que siento que estoy dando mucho con los ladrillos que aporto, pero a medida que sigo, solo siento que las personas me dan más y más, principalmente mucha felicidad. Puedes seguir el avance de los proyectos en volunteerstotheworld.org y contactarme para más información en raul@volunteerstotheworld.org. En los lugares donde transcurre la acción no suele ser fácil conseguir una buena conexión, pero prometo contestar y actualizar la información tan pronto como me permitan los medios.